El día de hoy te presento los 10 peores declives de toda la UFC. Número 10, Conor McGregor. Estamos hablando del peleador más popular de la historia de este deporte, pero que tristemente ha tenido un declive bastante feo. Por ejemplo, después que perdió aquella pelea en contra de Khabib, nunca más ha vuelto a ser el mismo, perdiendo 3 de sus últimas 4 peleas. Incluso en la última pelea se lesionó en contra del Diamante y luego de aquí no ha vuelto a pisar un octágono nunca más. Recientemente se decía que iba a volver a pelear, pero su indisciplina y su mala vida fuera del octágono han impedido que esto se pueda llevar a cabo. Número 9, Ronda Rousey. Si hablamos de talento y de dominio, no hay dudas que fue una de las mejores de toda la historia, pero aquí estamos hablando de declives y obviamente tenemos que hablar de lo que le sucedió a esta gran peleadora. Y es que a pesar de que su declive fue corto, ya que solo perdió 2 peleas, pero fueron 2 derrotas que le causaron bastante daño a esta peleadora. La primera fue cuando perdió el cinturón en contra de Holly Holmes y la segunda cuando fue aplastada por Amanda Nunes. Y estas 2 derrotas le causaron mucho daño, no solamente físico, sino también psicológico, ya que nunca más pudo volver a pisar un octágono y se decía que simplemente Ronda Rousey no había superado el hecho de que había perdido y por esto nunca más tuvo la fuerza de volver a pelear dentro de la compañía. Número 8, Anderson Silva. Sin lugar a dudas, uno de los mejores de toda la historia y quien dominó su división desde principio hasta fin, pero asimismo como fue su éxito, también fue su caída. Y es que Anderson Silva tuvo uno de los peores declives de los últimos años y todo inició cuando perdió aquella pelea en el UFC 162 en contra de Chris Weidman. Luego de aquí perdió 7 de sus últimas 8 peleas, demostrando que ya no era lo mismo de aquellos años. También recordemos que sufrió distintas lesiones y esto también menguó su talento y su condición dentro de un octágono. Pero tenemos que destacar que a pesar de este declive, no hay dudas que Anderson Silva sigue siendo uno de los mejores de toda la historia. Número 7, Ben Askren. La historia de este peleador es bastante compleja, ya que antes de llegar a la UFC era uno de los mejores peleadores de todo el mundo. Incluso se decía que era imposible de ganarle en el suelo, pero luego llegó a la UFC. Quizás la gente esperaba mucho de él y ganó su primera victoria, pero luego de aquí empezó su pesadilla. Y es que todos recordamos aquel KO que le propinó Jorge Masvidal, el cual es el KO más rápido de la historia de la UFC, y luego de aquí este peleador nunca más fue el mismo. Tenemos que decir que tuvo un récord dentro de la UFC de apenas una victoria con 3 derrotas, retirándose y siendo una de las grandes decepciones de los últimos años. Tenemos que decir que luego de esto probó suerte en el boxeo en contra de Jake Paul, donde también terminó siendo noqueado. Número 6, Chris Weidman, quien es conocido por su fuerza, habilidad y tenacidad tanto en el octágono como también a la hora de hacer lucha. Fue campeón de peso medio de la UFC tras derrotar a Anderson Silva vía KO en el segundo asalto del UFC 162 en el año 2013. Luego de aquí lo defendió en 2 ocasiones, pero tristemente llegó su declive. Y es que después de alcanzar el éxito al derrotar al mismo Anderson Silva y defender, como te dije, en 2 ocasiones, su carrera se deterioró debido a una combinación de derrotas consecutivas, lesiones graves y dificultades para adaptarse a los nuevos contendientes. Tenemos que destacar que en las últimas 10 peleas ha perdido 8 y solo ha ganado en 2 ocasiones. Número 5, Wanderlei Silva. Estamos hablando de un brasileño que inició bastante bien su carrera y se perfilaba para ser una de las grandes estrellas de la compañía. Tenemos que destacar que fue campeón interino de peso welter de la UFC en el año 2006 y hoy en día es miembro del Salón de la Fama, pero lamentablemente este gran peleador tuvo un declive bastante triste. Y es que en el año 2014 Silva recibió una suspensión de por vida, aunque posteriormente fue reducida, todo esto por evadir un control antidopaje antes del UFC 175. Esto dañó gravemente su reputación y lo alejó de la compañía en su mejor momento. Además, tenemos que añadir que perdió 9 de sus últimas 13 peleas, demostrando que ya no era aquel peleador
de sus mejores años. Número 4, Tyron Woodley. Sin lugar a dudas, un gran peleador que tenía una excelente pegada. Se proclamó campeón al derrotar a Robbie Lawler vía knockout en el primer asalto del UFC 201 en julio del año 2016. Pero lamentablemente todo cambió para él a partir del año 2019, cuando perdió de manera aplastante en contra de Kamaru Usman. Luego de aquí tuvo 3 derrotas más de forma consecutiva, sumando un total de 4, pero la cosa no se queda aquí, ya que nunca más pudo ganar ni siquiera un solo round, ya que perdió 16 rounds de forma consecutiva, lo que demuestra el declive tan descomunal que tuvo Tyron Woodley dentro de la compañía. Y luego de su retiro de la UFC también tuvo otra derrota vía KO en contra de Jake Paul en una pelea de boxeo. Número 3, Renan Barão. Estamos hablando de un artista marcial brasileño que ha tenido una gran carrera destacada dentro de la UFC, siendo uno de los peleadores más dominantes durante su prime. Tenemos que decir que fue campeón del peso gallo en el año 2012 y tuvo un récord de 32 victorias de manera consecutiva, durando 9 años invicto. Así como lo escuchas, no hay dudas que ha sido uno de los peleadores más dominantes, ya que vemos que su récord fue bastante positivo. Pero a partir del año 2015 empezó su declive dentro de este deporte, ya que perdió 7 de sus últimas 8 peleas, retirándose en el año 2019 y pasando un pésimo final de carrera. Muy lamentable para este gran peleador. Número 2, Tony Ferguson. Estamos hablando de uno de los peleadores más querido y amado por todos sus fanáticos. Entre sus logros más contundentes podemos decir que fue campeón interino de la UFC en el peso ligero y tuvo una racha de 12 victorias consecutivas, lo que demuestran el talento y la capacidad que tenía este gran peleador cuando estaba en su mejor momento. Pero lamentablemente Tony Ferguson ha tenido uno de los peores declives dentro de la UFC, y es que después de aquella lamentable derrota en contra de Justin Gaethje, nunca más ha vuelto a ser el mismo y lleva 8 derrotas de manera consecutiva. Y quizás piensas que ya está retirado o algo por el estilo, pero esto no es así, ya que todavía tiene intenciones de seguir peleando en esta compañía. Y número 1, BJ Penn. Sin lugar a dudas es una de las grandes leyendas de las MMA y uno de los peleadores más completos de toda la historia de la UFC. Tenemos que decir que fue campeón en 2 divisiones, siendo uno de los primeros peleadores en conseguir esta espectacular hazaña, pero además tuvo un récord bastante positivo cuando estaba en su prime. Pero tristemente, cuando empezó su decadencia fue algo bastante triste, ya que perdió 7 peleas de forma consecutiva, retirándose en el año 2019 con un récord de 16 victorias y 14 derrotas. No hay dudas que fue un final bastante triste para uno de los mejores peleadores de su división de toda la historia. También tenemos que comentar que a pesar de este mal final, no hay dudas que hoy en día es miembro del Salón de la Fama y es recordado con mucho cariño.